Hermanos, y a veces eso no es tan fácil. Algunos pastores se sorprendían porque algunos pastores que solimos llegar con cuatro varones, 3 varones a veces, hermano. Algunos pastores, incluyendo un servidor, pues logramos ser acompañados por varios varones. Amén. Ahora vienen las damas. El día 26, creo, hermano, de abril, las damas se van más lejos. Se van hasta allá por Juchitepec. Para ser exactos, hermanos, el pueblo se llama Cuijingo. Y ahí hay 2 opciones. Una, que todo varón se disponga a llevar a su esposa y nos bendiga llevando a alguien más que no tenga vehículo. Por ejemplo, en mi vehículo cabe mi esposa y 3 hermanas más. Oramos a Dios que nuestro hermano Miguel está disponible y si pudiera llevar el surito, cabe su esposa y 3 hermanitas más. Si nuestro hermano Columbo anda por acá, no anda de gira, cabe su esposa y creo que hay sí como 6 hermanas más, ¿verdad? O la segunda opción, hermano, contratar una urban, ver el costo y ese costo ser dividido. ¿Van a ir, hermanas damas? No todas dijeron amén. ¿Verdad? No todas dijeron amén, pero es parte. Mire, la hermana ya vino a dejar su invitación, allá está pegada. Al rato va a pasar dejándonos otra invitación que ya es más difícil. Luego nos jalan las orejas, hermano, pero no es de nosotros como pastor. A veces es complicado llevarlos a lo cerca. Ahora llevar a nuestra gente a lo más lejos. Al rato viene otra invitación. Ese evento ya es de damas, pero no es aquí, hermano, en Valle de Chalco, cerca. Esto va a ser hasta Huixquilucan, Estado de México. La vez pasada, hermanos, llegaron allá a congregarse más de 1500 damas, hermano. Aquello estaba buenísimo. Como sector llevamos un autobús. Nos acompañaron algunas hermanitas. Al rato va a pasar, dejar su invitación. Pero en donde no debemos faltar, hermano, es a nuestros eventos de sector. ¿Puedes decir amén? Si viajamos, ¿no? Yo para ir a Chiapas 12 horas, hermano. Y voy. ¿Cuánto hace usted a su pueblo? ¿Verdad que hacemos bastante? Yo voy cada año. Este año no pude ir con mi familia, hermano, pero como familia procuro ir una vez al año. Pero el costo entre casetas, puro viático, hermanos, son unos 7,000 pesos. Ya lo pienso, ya no me es tan fácil, hermano. Pero aún así hacemos el esfuerzo a veces. Entonces yo le animo a que cuando se trate de buscar a Dios, podamos hacer el esfuerzo. Amén. Dios va a suplir, Dios va a poner los medios. Ok, vayamos a Ezequiel 34. Y Ezequiel 34, hermano, nos habla de los tipos de ovejas. 15 y 16. Conforme usted llegue, se va levantando. Y hoy vamos a hablar de eso. Tipos de qué. ¿Y usted qué es? ¿Y yo qué soy? Una oveja. La palabra del Señor dice en el Salmo 100: pueblo suyo somos y cabritos de su rebaño, ¿no? No falta un cabrito, hermano. El cabrito es más inquieto, hermano. Le salen hasta cuernitos. La oveja es más tranquilita. Por eso usted y yo somos ovejas. A su nombre. Y Ezequiel describe, pero no es en sí Ezequiel, sino es Dios hablando a través del profeta Ezequiel. Dios, que conoce a su pueblo, describe a sus ovejas. Cuando lo tenga, diga amén. Sígame con su vista el 15 y el 16. Dice Jehová, porque el 34:1 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Es decir, ¿quién está hablando? Jehová.
Dios dice así: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Qué bonito texto, ¿verdad? Yo apacentaré mis ovejas y les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Oiga esto: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Tome su lugar. Sin duda alguna Dios no se equivoca, hermanos. Habiendo tantos animalitos, el Señor nos compara con una oveja, ¿no? Y la oveja pareciera ser, hermano, tan fácil de manejar. Sí lo es, pero depende mucho de la oveja y el pastor. En Israel hubieron oficios muy nobles. Uno de ellos, el pastor, a su nombre. Otro de ellos, el carpintero. ¿Qué fue Jesús, hermano? Pero no hacía repisas, no hacía... era una carpintería más rústica, era una carpintería menos fina que la de hoy. Los acabados de aquel tiempo eran toscos, eran muy rústicos. Arreglaba barcas, que las barcas eran de madera. Comúnmente nos presentan a un Jesús con una carpintería más fina, pero en realidad no era tan fina, hermanos. Bueno, estaban los pescadores, ¿no? Pero estaba también, hermano, el pastor, a su nombre. Y el tema que vamos a abordar es eso, hermano. Dios describe sus tipos de ovejas que Él tiene según Ezequiel 34. Dice el verso 15: yo apacentaré mis ovejas y les daré aprisco. ¿Qué era el aprisco, hermano? El aprisco era un redil, era un corral o era un refugio utilizado por un pastor para proteger las ovejas. Comúnmente, hermano, las metía ahí para protegerlas del frío, de las inclemencias del tiempo, para protegerlas de las fieras, de los ladrones, de los depredadores. A eso se le llamaba, ¿qué? Aprisco. Usted puede trasladarlo a nuestro castellano, un establo, ¿verdad? Por así decirlo, un corral. Pero la Biblia le llama, ¿qué? Aprisco. Y dice el Señor: yo voy a apacentar mis ovejas y les voy a dar un lugar donde ellas estén seguros. Diga amén. Y el pastor era una persona que guiaba, guardaba, apacentaba ovejas, ya fuera de él o ya fuera un asalariado, pero la labor tenía que hacer la misma: cuidar las ovejas. Y el oficio era el mismo. Él era un pastor. ¿Quién es nuestro pastor? Jehová. Y nosotros, hermanos, como pastores humanos, somos puestos por Él para guardar, para cuidar el rebaño que Él nos ha establecido. Pero nuestro gran pastor es Él. Dele ofrenda de palmas al Señor. Alguien diga amén. Pero lo interesante es, hermano, que no es el pastor humano el que clasifica las ovejas. Aquí es Dios clasificando las ovejas que Él compara con su pueblo Israel. Las ovejas de Ezequiel son el pueblo de Israel, que también son una simbología, una tipología de la iglesia. También usted y yo somos ovejas. Aleluya, amén. También usted es león en otro aspecto. Pero en este momento traslademos la enseñanza a que usted es una oveja y necesita un aprisco. No es bueno andar brincando de acá para allá, hermanos. No, ore a Dios que le ponga un lugar,
que le dé un lugar. Ese será su aprisco. ¿Qué era el aprisco, hermano? Un corral, en términos de hoy en día. Pero ¿qué era el aprisco? El lugar donde el pastor metía a las ovejas después de pastorearlas, después de guiarlas, y comúnmente era de piedra, hermanos. No era de madera, no era de ningún otro material. Los pastores de Israel colocaban piedras a cierta altura. Y cuando ya estaba a cierta altura, comúnmente era en forma de círculo. Arriba de las piedras ponían espinas y hojas secas, para que si el ladrón, hermano, quería entrar, se le dificultara. ¿A su nombre? O sea, no pedimos su nombre por... hoy en día hay desconfianza. Pedimos su nombre para estar orando por usted. Pedimos su nombre para que en una urgencia, hermanos, sepamos a dónde acudir. Y hay hermanos que dicen: pastor, venga a orar. Yo ya no batallo, sé dónde están. ¿Cuántos dicen amén? Sé que el aprisco, hermano, era un cuidado. Ponía hojas. Si un depredador quería entrar, se espinaba o hacía ruido. Y entonces el pastor, al detectar, hermano, que el ladrón, o al detectar que el depredador estaba entrando o había brincado la cerca, hermano, prendía fuego, y aquel aprisco, hermano, se quemaba todo alrededor. Las ovejas, hermano, volteaban a ver, sabía que había peligro. Las ovejas, hermano, despertaban. El pastor entraba en acción porque las ovejas estaban en su aprisco. Alguien diga amén. Y la mayoría de los pastores quedaba en la puerta. Las puertas no eran muy grandes, pues las ovejas, hermano, no son muy grandes. El pastor quedaba a dormir. Si eran varios los pastores, se rolaban, hermanos. Si era único el pastor, podía ganarle el sueño. Por eso él quedaba en la puerta. Por si él sentía el peligro, escuchaba el ruido. Si la fiera, hermano, quería entrar, él lo sentía. Al primero que lastimaba la fiera era el pastor. Cuando despertaba y la fiera, hermano, quería entrar, el pastor tenía que hacer algo. O al primero que golpeaba, hermano, el ladrón, era el pastor que estaba en la puerta. El Señor es nuestro buen pastor. ¿A su nombre? Bueno, pero ahora veamos, hermano, los tipos de ovejas que el Señor menciona. Y para ello lo encontramos, hermano, primero en el 15. ¿Qué dice el Señor? Yo apacentaré mis ovejas. Tenemos la primera oveja, es la oveja que se deja apacentar. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay gente que dice: solamente yo le obedezco ¿a quién? Cuando usted escuche eso, hermano, es un tremendo rebelde. Usted va a escuchar mucho que dice: yo solo le obedezco a Dios. No es cierto, porque si le obedecieras a Dios, entendieras que Dios puso autoridades en su palabra, que Él estableció pastores, que Él estableció diáconos, que Él estableció líderes, que Él estableció una iglesia donde congregarte. Tenemos esta oveja que nos gustaría ser todos, hermano. La oveja apacentada es aquella que se deja apacentar, se deja guiar. La que se deja cuidar, escucha, oye a su pastor, forma parte de la iglesia, forma parte del rebaño, sabe, hermanos, la esencia. Es cierto, el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, ¿y qué? La oveja, hermano. Sabe, hermano, que una oveja apacentada tiene oración. Créame que hay gente orando por usted. Yo le creo a los líderes que oran por su reunión familiar. Yo creo, hermano, que los líderes oran, los líderes de la iglesia están orando. Señor, bendiga a este hermano, bendiga a los que le dimos a cuidar. Los pastores elevamos oración. ¿Sabe qué hacía Jesús? Oraba por sus discípulos, en especial por ellos, porque cuando Él hace la última oración, le dice al Padre: te pido por ellos. ¿Por quiénes pidió el Señor?
por ellos, por los 12. Y luego agregó: y también te pido por los que han de creer por la palabra de ¿quién? De ellos. Cuando tenemos un pastor, hermano, es una figura de que estamos dejándonos apacentar por Dios. Dios ha puesto, Dios lo trajo a este lugar, y usted tiene que respetarme como ¿qué? Pastor. Y mientras esté en este lugar, yo soy responsable de usted. Dios me va a pedir cuenta por usted, en qué lo guié, en qué no lo guié, si lo motivé, si no lo motivé, que hice esto o aquello. Dice el Señor: yo voy a apacentar mis... ¿Cuántos se quieren dejar apacentar por el Señor? Esa es la oveja que se deja apacentar, la oveja, hermanos, que reconoce. Jesús mismo dijo: mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz. Usted, si se deja apacentar, dice, es el Señor hablando. ¿Cuántos dicen amén? Usted escucha una predicación de perdón y dice: es el Señor ¿qué? Hablando a mi vida. Si es una oveja que no se deja apacentar, dirá: ahí te hablan, hermano. Eso es para ti, hermano. No, es para ti, es para mí. ¿A su nombre? Qué bonito es ser apacentado. Mire, a mí me gustaban mucho las visitas del pastor. A pesar que yo disfrutaba más la línea Pentecostés, me acuerdo del primer pastor en casa, José Domingo Gil Vázquez, pastor de la iglesia Estrella de Belén, iglesia bautista. Y cada que él llegaba, mi familia sentía bonito. Iba a haber refresco ese día. ¿Cuántos dicen amén? Y sabíamos que algo iban a dejar. Y sabía, hermanos, que había bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a pedir a la pastora que atienda atrás, por favor. Hermanos, qué bonito es dejarnos apacentar. ¿Cuántos dicen amén? Yo anhelaba, hermano, ser parte de la familia pastoral. Veía que sus hijos pasaban a cantar, veía que sus hijos, hermano, alababan al Señor. Cuando ese hombre nos hacía una visita, a pesar de ser del corte bautista, hermano, sentíamos bendición en casa. Dele ofrenda de palmas al Señor. Alguien diga amén a su nombre. Y ¿sabe qué, hermano? Yo notaba que mi papá se dejaba guiar. ¿Cuántos dicen amén? Acataba. En aquellos tiempos, yo sé que ahorita todos manejamos y hasta con los ojos cerrados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Pero en aquellos tiempos, le hablo del 90 más o menos. Al menos en mi rumbo, hermanos, no cualquiera manejaba un vehículo. Ni se diga, menos que cualquiera tuviera un vehículo. Pero mi padre, hermano, era chofer de trailers, máquinas diésel. Yo recuerdo aquellos camiones que él llevaba, usaba puros Dina, la marca Dina. Hoy ya hay modelos, la King o Kodiak, ya. No, lo bueno es Dina, hermanos choferes que están aquí. A su nombre, ya nos dijeron amén algunos choferes. Pero mi padre era chofer, hermano, de carros Dina y chofer de máquinas de diésel, operador de máquinas de diésel. Le sabía manejar un Caterpillar, un Vibro, un Trascabo, etcétera. A lo que hoy es, hermano, que mi padre se dejaba apacentar. Y cada hermanos que la iglesia necesitaba ayuda, socorro, o cada que el pastor necesitaba ayuda o socorro, hermano, él siempre decía amén. A su nombre, programaba. Él estaba al tanto, hermano, de las actividades de la iglesia. Él sabía cuándo su iglesia le iba a necesitar. Dale ofrenda de palmas al Señor. A su nombre, porque una oveja apacentada está al tanto. Usted no puede decir, ¿y qué viene? Es que eso no nos dijeron. Es que no sé. No. Si usted es una oveja apacentada, usted conoce la voz de su pastor. A su nombre. Y el Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz
y me siguen. ¿Cuántos alaban a Dios? Aquí la Biblia, aquí Jehová Dios habla de la oveja que apacentada. ¿Cuántos quieren ser esa? La apacentada. Él nos guiaba, ese varón, ese hombre oraba por nosotros, hermano. Aconsejaba a mi padre, no es bueno. Teníamos un hermano que no muy quería, hermano, buscar a Dios, no quería. Era el mayor. Y yo escuchaba que él les decía, hermano, no es bueno que su hijo no busque a Dios. Motívelo, oriéntelo, no lo force, pero no permita, no colabore con él para la maldad, para el pecado. Guíelo, instelo, sea ejemplo de él y verá que un día él se va a acercar a su nombre. Y yo le escuchaba decir muy buenos consejos. La oveja apacentada se deja guiar. ¿Cuántos dicen amén? No da mucha guerra esa oveja, hermano. Esa oveja es una oveja obediente, sensible, atenta a su nombre, gloria, amén. Da una barbacoa riquísima. Te deleitas con él. Hay familias, hermano, que nunca tendrás problemas con ellos. Hay familias, hermano, que no les escarbarán, pero hay otras ovejas, hermano, que, caray, te dejan calvo, ¿no? Pero la oveja apacentada prefiere guardarse su dolor. La oveja apacentada prefiere orar por su pastor, prefiere orar por la iglesia. No ver a la oveja apacentada. Comúnmente a esas ovejas, hermano, las tomaban hasta de ovejas guías, porque eran ejemplo ¿para qué? Para otras. Alguien diga amén. Qué bonitas son esas ovejas. Vamos a orar para que Dios tenga ovejas que se dejan ¿qué? Apacentar. Yo soy oveja y yo me doy a querer con mis pastores. Bueno, los varones que el día de ayer me ve mi superintendente y él rápido me hace así, que yo me siente con él, ¿no? Y le digo, vengo con los varones, hermano, me gustaría estar con ellos. Déjalos un ratito, dice, aquí vente. Qué bonito es sentir el cariño de tu pastor. ¿A su nombre? Yo sentía bonito, viene el pastor Edrey, yo siento bonito. Tengo una necesidad y le digo, pastor, ore por mí. Ore por mí. ¿Qué opina de esto? Hermano, si Dios nos puso en un lugar, si Dios te puso en este aprisco, es para que sea tu vida bendecida. Dale ofrenda de palmas al Señor. Vamos a avanzar. Hay otra oveja que un día fuimos tú y yo. Versículo 16. Yo buscaré, ¿qué cosa? La perdida. Jesús en el Evangelio de Juan dice, también tengo otras ovejas. O sea que aunque no nos guste a muchos, pero los de allá también son ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Así las llamó el Señor. A veces le tenemos un menosprecio al que no conoce de Dios, pero Dios las considera ¿qué? Sus ovejas. No le haga fuchi. Mayormente que quizás usted pudo haber venido de una vida igual o peor. No, son ovejas que ama el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuál es la oveja perdida? Son las que no forman parte de la iglesia, nunca han formado parte de la iglesia. Son las que no han recibido a Cristo en su corazón. Pero la Biblia dice en Lucas 19:10, para eso apareció el Hijo de Dios. Vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Un día te encontró a ti, un día me encontró a mí. No éramos así tan dulces, no éramos así tan monedita de oro, pero en su misericordia Dios nos llamó. ¿A su nombre? Aún nos sigue puliendo, ¿verdad? Algunos todavía traen rastros de que un día fueron ovejas ¿qué? Perdidas. Miraba hace unos días la pasión de Cristo y mismo Pedro, aún ya formando parte del rebaño, traía residuos de su vida pasada. Traía
cuchillo ahí grandote, hermanos. Y decía, soy cristiano, soy seguidor de Cristo, pero cualquier cosa saco el cuchillo. Y así dicen algunas ovejitas. Es rara la ovejita noble. Es rara la ovejita que dice, pues el Señor dice, mía es la venganza. Yo le he enseñado, hermano, a algunos de aquí que es mejor la nobleza. Es mejor, hermano, Dios sabe acomodar. Yo aprendí en el instituto, hermano, y recuerdo que el pastor Enoch nos decía, ustedes no son personas de pleito. Mayormente ustedes que desde jovencitos se vinieron, porque llegamos bien jovencitos, hermano. Dígame, hermano, ¿cuántos rounds yo me eché en el mundo? Ni uno. Él decía, ni se les ocurra arreglar las cosas como lo arregla el mundo. Ustedes no son de pleito. Porque llegó un muchacho bien enojado, hermano. Él venía del campo. Allá en el campo la mayoría se respeta. Buenos días, buenas aquí. En la ciudad de empujones y aquí y allá. La ciudad es una locura. El que viene del campo y llega a la ciudad, ni se le ocurra llegar a la Ciudad de México, porque se va a espantar, ¿qué? Más. Yo me acuerdo que en Tuxtla tú manejabas y hasta los autos se paraban. Le decíamos, pasa tú. Y ahí aquello era que pues era amable aquel y era amable tú. Aquí o te metes o aquí es otra cosa, ¿eh? Pero ese muchacho venía, había subido al colectivo un poco apretado, hermanos, y ya no cupo. Entonces no quisieron, la gente ya no se mueve. No quisieron, y dices que había espacio y no se movían, y aquí y allá. No, venía enojado. Y todavía me dijeron, y le dijo el pastor, no, ya cálmate. Dice, ni se les ocurra, muchachos, arreglar, porque ustedes no son de pleito, dice. Aparte que me los golpeen, van a venir y en vez de curarlos, los voy a disciplinar, decía. Así es que golpeado y disciplinado no te conviene, hermanito. Y es cierto, hermano. La mayoría de nosotros no somos gente de qué, hermano. Algunos, como fueron ovejas perdidas, traen ciertas cosas de allá, pero hoy ya no eres más una oveja perdida. Hoy eres una oveja del rebaño, y si estás en Cristo, nueva criatura eres. Dale ofrenda de palmas al Señor. Alguien diga amén. Aleluya. La oveja perdida es aquella que no quiere nada de Dios, pero un día sabemos que va a estar en este lugar. A su nombre, Dios lo va a alcanzar. La oveja perdida es aquella que agarra el folleto como el que vamos a ir a dar el sábado, hermano, y desde que te acercas te hace su gesto, su cara, y tú te armas de valor, guiado por el Espíritu Santo, y le dices, me permite regalarle una parte de la escritura. Así les digo yo cuando regalo, hermano, el socorro de lo alto o un librito más allá. Le digo, buenas tardes, Dios le bendiga. Me permite regalarle una parte de la escritura. Va a ser de mucha bendición a su vida. Algunos nos dan el cortón, otros se abren y uno va midiendo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que aunque sea con la tembladera, hermano, pero acérquese a esa oveja, ¿qué? ¿Pero va a quedar miedo? Como yo siempre le he dicho, algunos dicen, pues si soy bueno repartiendo volantes, si yo fui volantero, repartía volantes de farmacia del ahorro. Sí, pero eso no es espiritual, hermano. Entregar un volante de pizza, hermano, no. Pero entregue un volante, hermano, y comienza la guerra. Y le digo, ¿qué tiene? Yo le digo, ¿qué tiene? Es que es primer vez, hermano. Primer vez. Un día cada domingo. Se han de acordar algunos que hice un plan y le dije a todos los líderes, todos los domingos, después que termine el servicio, nos vamos a ir calle por calle aquí a nuestro alrededor a hablarles de Cristo. Y no quiero quejas, todavía les dije, no quiero que me digan, fulano no fue, fulano, yo me voy a dedicar a evangelizar. En el mes arreglamos cuentas, le dije, ¿no? Le dije así para que se tranquilizaran, ¿no? Pero yo veía mucho nerviosismo en algunos. Las ovejas perdidas ponen nerviosos. Y como nosotros no estamos familiarizados a tratar con la oveja perdida, tenemos miedo, tenemos temor. Ore por esa oveja. Ore por el volante que va a entregar el sábado. Aleluya. Ore, Señor, dame la oportunidad.
El evangelismo enseña, hermano, que nunca se debe salir a hablar de Cristo sin antes haber orado. Porque hay fuerzas oscuras, negras esperándonos. O podemos regresar bien tristes, bien, porque no fue deleitoso hablar la palabra, fue tortura, fue miedo, fue nerviosismo, fue vergüenza, cuando no debe ser así. Hermano, allá hay ovejas perdidas. La Biblia habla, dijo que Jehová, yo haré volver al redil. Bueno, yo buscaré ¿qué? La perdida. Estoy en el 16. Yo buscaré ¿qué? La perdida. Llevamos 2 ovejas. ¿Cuál es la número 1? La apacentada. ¿A su nombre? Es usted que está hoy aquí en la casa de Dios. Dele ofrenda de palmas al Señor. Alguien diga amén. Oiga, pero quizá un día fue oveja ¿qué? Oveja perdida. Esta es muy distinta a la oveja de la parábola. Vamos para allá. El otro tipo de oveja se llama la descarriada. ¿Cómo se llama? Estamos todavía en el 16. Y haré volver al redil la descarriada. Esta oveja es, hermano, la que formó parte de la iglesia. Pero hoy ¿qué? Hoy ya no. Esa oveja no es la oveja perdida. La oveja perdida, hermanos, es la que nunca ha aceptado su vida a Cristo, nunca le ha dado lugar. Pero dice el Señor, también haré volver al redil ¿qué? La descarriada. Aquella que un día tuvo hasta ministerio, tuvo dentro de la iglesia, hoy ya no lo está. Le llamamos caídos, alejados, apartados. Decimos que cayeron de la gracia. Esa oveja descarriada está sufriendo por su rebeldía, por su descuido, por lo que sea, pero hoy es una oveja descarriada. Y dice el Señor, por ella voy a ir. Por algo se descarrió. No le gustó el aprisco, vio otros apriscos diferentes y dijo, me voy para allá, ¿verdad? Va a sufrir. Muy en el interior vas a ver dónde es su lugar, dónde es su casa. ¿Qué hacía el hijo pródigo? Sufría, lloraba. Hermano, qué difícil es. La oveja conocía su lugar, hermano, y cuando era llevada a otro lado, no tan fácil. Pero a veces, hermano, se iba, quedaba olvidada por su inquietud, quedaba olvidada por su distracción. Las ovejas descarriadas son aquellas que estuvieron dentro, pero hoy ¿qué? Ya no están. Poco a poco, por curiosidad, por lo que sea, por su descuido, por un enojo, hermano, y se fue. Y dice el Señor, ya no está, pero voy a ir por ella, voy a ir por la perdida y voy a ir por la descarriada. A su nombre, ojalá nunca seamos de esa. La perdida sí, porque nunca estuvo en el aprisco, pero la descarriada conocía al pastor. La descarriada conocía los pastos buenos, pero se le antojó otros pastos que le lastimarán los labios, sus entrañas, pastos que no eran para ella, pero pensó que eran deleitosos. Hoy en día mucha gente se nos está descarriando por falsas enseñanzas. Ya no es malo esto, ya no es malo lo otro. ¿Y sabe cómo terminan? Descarriados, fuera del camino de Dios. Fueron grandes predicadores, hoy ya no lo son. Fueron grandes servidores, hoy ya no lo son. Era gente que se gozaba, hoy ya está descarriado. Hay niveles del que se aparta de Dios. Hay quien se aparta y queda en casa. Simplemente no tiene la fuerza para ir a la iglesia, está descarriado. Hay gente que la lleva a niveles más grandes, ya no viene a la iglesia y ahora vuelve a sus prácticas pasadas. Volvió a tomar, volvió a fumar,
volvió a hacer el pecado, está descarriado, una caída más dura. Y lo tremendo que hay gente que vuelve hasta hacer prácticas, hermanos, que antes ni cuando era oveja perdida lo hacía, pero ahora que es oveja descarriada, vuelve a meterse hasta con ídolos, cosas oscuras. Se cumple lo que dice Mateo, que cuando Dios limpia el corazón, queda limpio, queda, hermano, impecable. Y el espíritu que gobernaba al hombre, dice, fue echado fuera. Pero en su descuido vinieron otros 7, se apoderaron de él, dice, y la vida de este hombre viene a ser, dice, peor que cuando no conocía a Dios. Hermano, hoy es terrible ver a esa oveja descarriada hablando de la iglesia, con más rencor que la oveja perdida, con un odio hacia los pastores, con odio hacia el ministerio. Hoy vemos en las redes sociales muchas ovejas descarriadas, llenas de odio en su corazón, ni cuando fueron ovejas perdidas. Pero luego conoció de Dios, descuidó su vida, puso su mirada donde no debía ponerla y terminó descarriado. Aún hay esperanza para él. A su nombre. Porque el Señor lo dice: yo buscaré la perdida y haré volver a la descarriada. ¿Sabe que hay gente, hermano, que se alejó, pero hoy por la gracia de Dios está de nuevo en casa, está de nuevo en el aprisco? Dale ofrenda de palmas al Señor. Bienvenido, hermano, bienvenido al aprisco. Ya no te vuelvas a salir. Viene una oveja curiosa. Estoy en el 16. ¿Qué dice Jehová? Vendaré la perni quebrada. ¿Cuál es la perni quebrada? A la oveja perniquebrada se le decía aquella oveja rebelde, inquieta, que no obedecía. Entonces el pastor tenía que romperle 1 o 2 patas. Y esto es sinónimo de corrección. Dice el Señor: sanaré a la perni quebrada. O sea que Dios, cuando nos disciplina, no nos disciplina porque sea malo, sino porque quiere sanarte de esa inquietud, sanarte de esa rebeldía. Y si no te dejas a la primera pata, va a continuar con la otra. Se le quebraba y eran tan inquietas, hermanos, que ahí renqueando uno dice: ay, este hermanito está viendo lo duro y no se endereza, sigue en su terquedad baja. ¿Sabe qué se le hacía a esa ovejita? Se le quebraba la otra. Y dice que lloraba mucho, dolía mucho. Pero la vendaba, no la dejaba ahí tirada, la vendaba. Aquella oveja sufría porque veía a su pastor como malo, veía a su pastor como, algunos me han dicho así en la cara, no me lo mandaron por Facebook: es que usted es un capataz, pastor. Palabras ¿qué? Mayores. Hay ovejas así, hermano, que no le queda a Dios más que actuar en corrección. A esta oveja se llama la perni quebrada. Dios tiene que tocar su economía, Dios tiene que tocar su familia, Dios tiene que tocar su cuerpo. Dios tiene que, y hay gente que endurece su corazón como ovejas, hermanos, a la primera. A su nombre, a la primera. ¿Cuántos alaban a Dios? Me preguntaba una persona tocante a los diezmos, decía: pastor, conozco gente que no diezma, no da, no coopera, no siembra para nada y le va bien. Y a mí una vez se me ocurrió no hacerlo y me fue como en feria. ¿Por qué?, me dijo él. Porque el Señor no quiere que te corrompas, le dije. El Señor te quiere enseñar, el Señor quiere. ¿Pero por qué? Si fue la primera vez y fue mi necesidad, dijo él. No sé, pregúntale a Dios. Hay cosas que solo Dios ¿qué? Lo que pasa es que eres un hijo de Dios. A su nombre. ¿Qué hacemos como padre? Y yo, hermano, mucho se lo digo a mis hijos: ustedes son mis hijos.
Es que la maestra le permitió al otro, es que se lo permita. Pero tú eres mi hijo, me importas tú, a su nombre. Y a veces el hijo piensa que no lo queremos, ¿verdad? Desde chiquitito el niño dice, tú no me quelles. ¿Se da cuenta? Ahí le va a dar risa, ¿verdad? Pero cuando ya crecen, ¿verdad? Que ya son otras acciones. Y me importas a ti. Y es porque te amo. Porque la palabra de Dios dice, hermano, que el padre, si ama al hijo, lo corrige. A su nombre. Porque ¿qué padre hay? Dice la Biblia, que deje a su hijo sin disciplina. Hebreos dice, es verdad que ninguna disciplina a la presente causa gozo, pero después dará fruto. Esa oveja inquieta, esa oveja que se iba, esa oveja, hermano, imparable. La mayoría de las ovejas aprendía cuando sus huesos eran restaurados. Esa oveja era distinta. Dale ofrenda de palmas al Señor. A su nombre. A esa oveja se le llama oveja perni. Hermano, ¿no será que Dios te está quebrando una patita? Y a veces uno dice, y yo le digo, Señor, hazle ver, ¿no? Que eso no vino. Todo trae una consecuencia. O sea, el pastor no agarraba a la oveja obediente y le decía, te voy a quebrar las patitas. No. Eso se hacía con la inquieta, con la que ponía el desorden, hermano. Había ovejitas que ponían el desorden. Tienen que ser amonestadas, tienen que ser... ¿Qué pensaban las demás ovejas, hermano? Porque dicen que los animales tienen sentimientos. No lo sé, la Biblia es limitante a eso. Pero ¿se ha dado cuenta que hay animalitos que quedan viendo y hasta parece que lloraran? Las demás ovejitas miraban a la perniquebrada y no comprendían ese proceso. Quizá decían, malo el pastor, no lo quiere. Pero eso les daba temor a ellas. Eso hacía que ellas, hermano, no imitaran las acciones de la perniquebrada. Veían el dolor de la perniquebrada. Ellos no querían pasar ese dolor. Ellas no querían. Entonces el rebaño como que por un momento se cuadraba, como que por un momento, hermano, guardaba orden. Dios tiene que hacer eso. A su nombre duele. No todo llega por desobediencia. ¿Quién pecó? Este o sus padres. Jesús dijo, ni él ni sus padres, sino para que la gloria mía se glorifique. Amén. Pero hay cosas que sí son un acto, hermano, de oveja perniquebrada. No esperes que el Señor te quiebre la otra patita. Enderecémonos. A su nombre. La que sigue, hermanos. ¿Cuál sigue, hermanos? La débil. Hay ovejas que no son rebeldes. Conozco muchas familias. No es su rebeldía, hermano. Te reciben con gusto, pero son muy débiles. No tienen la fuerza para servir. No tienen la fuerza, hermanos, para pararse firmes. Pero rebeldes no son. ¿Cómo les llama Dios? Débil. No está bien nutrida. Esas ovejas, hermano, no asisten, no tienen convicción, no buscan a Dios. Llegan, pero no han logrado comer ese pasto. A su nombre. Y se convierten en ovejas débiles. Dice Romanos 14:1, recibid al débil en la fe. Esa oveja, hermano, da como, no ternura, sino da como un poquito así de, como compasión. Uno sabe que quieren, desean, pero hay algo que no los deja avanzar, hay algo que no los deja, pero quieren, desean, se prestan por un momento, pero son ovejas ¿qué? Débiles. Su economía,
su falta de preparación, su falta de entrega. Es curioso, hermano, estoy terminando, que Dios mostró un poco de amor con todas las ovejas. Pero voy a brincar a la última porque el tiempo se nos ha agotado. Y es duro el comentario que Dios hace con esta última, porque el Señor dice: voy a fortalecer a la débil. En cualquier momento esa oveja débil va a engordar. ¿Cuántos dicen amén? En cualquier momento hay esperanza. No retrocedas, no vuelvas atrás, lucha, aférrate. Y hay esperanza que en cualquier momento Jehová Dios te fortalezca. Dale ofrenda de palmas al Señor. Alguien diga amén. Terminamos, dice: más a la engordada y a la fuerte destruiré. Oiga esto, más a la engordada. ¿Cuáles son las ovejas engordadas? Las que llevan demasiado tiempo en la iglesia. No, hermano, esas ovejas ya encontraron 4 o 5 errores que yo dije aquí predicando. Es que están demasiadas, ¿qué? Engordadas. Saben homilética, saben teología. Fueron hijos de pastores, fueron servidores. Son fuertes o se creen fuertes en esa área, pero no están haciendo nada para Dios. Pueden, tienen los medios, tienen los recursos, tienen la capacidad. Lo harían mejor que yo, lo harían mejor que tú, lo harían mejor que aquel. Pues están engordadas y están ¿qué? Pero a veces se convierten en religiosos. Eran los fariseos, los saduceos, hermano. ¿Quién como el fariseo, el saduceo, que se sabía la ley, hermano? Debatir con ellos, solo Jesús, que en intelecto era mejor con ellos. A su nombre. Pero son ovejas engordadas y fuertes. Y esas están dentro o fuera. Hay muchos herejes, hermano, conocedores. Uno se sorprende, hermano, vaya a las redes sociales. Hay sacerdotes que saben más Biblia que uno. Están engordados, están fuertes, pero engañando, viviendo en un error. Bueno, si están allá no pasa nada. Pero hay ovejas engordadas en casa. Pueden hacer mucho para la obra de Dios, pero frenan sus manos. No, ya no volverán al mundo. No, ya no se perderán. Usted no los va a ver con una cerveza. Usted no los va a ver retroceder. Siempre los va a ver llenos de gordura. Pero el Señor nos llamó para dar fruto. Póngase de pie. Dios no te llamó aquí, hermano, para que escuches sermón tras sermón, tras sermón, tras sermón. Te vuelvas experto en la Biblia. Te vuelvas un conocedor, sepas. Dios nos llamó para que seamos ovejas que nos dejemos apacentar. Alguien diga amén. ¿Qué tipo de ovejas somos, hermano? Conozco mis limitantes, hermano. Soy un hombre con límites. Pero prefiero ser un hombre con límites y a pesar de mis límites, servirle ¿a quién? A su nombre. Darle, aún con mis limitantes, ser una oveja apacentada y no una engordada, que lo pueda hacer mejor, pero no lo quiere hacer. Puede cantar mejor, pero no quiere cantar. Puede ser un mejor líder que los demás, pero no quiere ser un mejor líder. ¿De qué ha servido tanto estudio? Tiene coleccionado ahí. Yo tengo varios diplomados ahí, hermano, escondido. Algunos me dicen: ¿por qué no lo pones ahí? Porque no es ello. Podría parecer que solo estoy engordado y no doy lo que debo de dar. Dios te mandó para que seas una oveja de bendición. A su nombre. Prefiero ese hermano. Recuerda la historia de un hermano que agarraba su guitarra y
no se había dado cuenta que estaba desafinada la guitarra. Un día llegó un pastor y le dijo: hermanito, tu guitarra está desafinada. Pues ese hombre conocía de música, conocía. Pero ese ministro con esa, hermano, guitarra desafinada, sacaba los servicios, había hecho que viéramos la gloria de Dios, porque era una oveja dispuesta a su nombre. Vi un video, hermano, allá en Chiapas, de una ancianita. Tomó su bocina, hermanos, porque los hermanos con vehículos, los hermanos con medios, no quisieron salir a hacer la publicidad, y consiguió una bocina, esas que le llamamos, hermanos, recargables. Tomó sus volantes, hermano, y se lo puso aquí, calle por calle. Gran campaña: ven, te invitamos. Eso conmueve el corazón de Dios. Esas ovejas el Señor quiere. ¿Cuántos dicen amén? Yo no quiero ser ni oveja descarriada, ni oveja perniquebrada, ni oveja débil ni engordada. Un día fui una oveja perdida porque no conocía a Cristo, pero por su bendición hoy soy una oveja apacentada. Oramos. Padre que está en gloria, esta palabra haya quedado clara.